Iniciando. Bueno, me avisas cuando. Listo, ¿ya está? Bueno, me avisas Hola, cuando. muy buenas noches a toda la gentecita hermosa realmente que nos está siguiendo a través de la página. Ustedes disculparán durante un buen ratito no estuvimos transmitiendo porque estuvimos saliendo a diferentes convenciones en el país. Todavía nos quedan tres convenciones más a las cuales ir, al menos en este pedacito de tiempo, que es ni más ni menos que Monterrey. Pero antes tenemos Playa del Carmen, tenemos Aguascalientes y tenemos a Monterrey. Pero bueno, dentro de tantas y tantos eventos a los cuales nos ha tocado ir, hemos tenido la verdadera fortuna de no solamente conocer los sitios históricos, no solamente conocer a toda la gentecita hermosa que nos sigue, no solamente conocer a pues personas que nos han comentado cositas aquí en la página y que realmente es un gusto enorme el andar platicando, echando mensajitos, todo eso con ustedes, sino también tenemos la dicha de poder conocer algunas leyendas de algunos sitios muy interesantes alrededor del país. Y precisamente hace este fin de semana que pasó, fuimos a la ciudad hermosa y bella de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, en México. Y una de las cosas que nos encanta hacer cuando tenemos la oportunidad es hacer recorridos, sobre todo hacer recorridos de leyendas, hacer recorridos de lo que viene siendo panteones. En esta ocasión, Clau fue a visitar algunos panteones también. ¿Estuvimos en dónde? ¿Panteón de cuál? ¿Mezquitán? Mezquitano. Así es, estuvimos en el Panteón de Mezquitán, estuvimos en el Panteón de Belén, que es precisamente ahí el punto de partida donde nosotros vamos a iniciar estas historias de terror para ustedes. Más que historias, esto va sobre leyendas de cositas que vimos y que estuvimos. Tuvimos realmente la mala fortuna de que no nos dejaran grabar. Nosotros de verdad queríamos hacer un pequeño en vivo ahí, pero por vicisitudes del mismo panteón y nuevas reglas operativas que tienen, no se nos fue permitido. Sin embargo, vamos a contarles un poquito acerca del Panteón de Belén. Y bueno, el Panteón de Belén no se encuentra realmente muy lejos de Guadalajara, es algo bastante icónico. Al momento de que llegan, el lugar es realmente impresionante en cuanto a arquitectura. Ya sea de noche, ya sea de día, el panteón te recibe de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque todas las cosas que tiene en la puerta de entrada tienen un simbolismo enorme. Aparte de todo eso, la cantidad, pero la cantidad de historias dentro del panteón es impresionante, la verdad. Estuvimos conversando junto con algunos guías, inclusive con la policía. Hicimos dos recorridos. Hicimos un recorrido que fue en la mañana tarde y otro que fue a las 11:30 de la noche, ambos el mismo día, y notamos muchas cosas muy diferentes que se ven ahí. Para ser preciso, el Panteón de Belén, lo conocen así, pero es realmente el Panteón de Santa Paula de Belén. Belén lo conocen ahí por precisamente la calle que se encuentra afuera. Este panteón, mucho antes de serlo, había funcionado como fosa común, eso más o menos sobre el año de 1787. Ahora imagínense desde qué época tiene este panteón. Aparte, en una de las tantas cosas que mencionaban que era de las fosas comunes, es algo que nos mencionaban que era o que se le conocía como el patio de la capirotada. Si ustedes han tenido la oportunidad de comer un postre que se llama capirotada, a ese postre le pueden aventar muchísimas cosas, ¿no? Pan, le pueden poner coco, le pueden poner nueces, le pueden poner cacahuates, le pueden poner muchísimas cosas, porque es una revoltura de todo. Entonces, en esas épocas lo que hacían era que agarraban a las personas, las botaban, rellenaban
X personas o X cantidad de altura, porque hacían unos huecos muy, muy grandes en el piso. Aventaban a las personas, les aventaban tierra y encima hacían otra capa. Y otra y otra y otra No, capa. ni siquiera tierra, Ni siquiera era cal. Era cal, ¿no? cal. Ujú. Exacto, era cal para que no apestara la gente. Justamente en la parte de atrás de este Panteón de Belén está un hospital que hasta la fecha sigue fungiendo con más de 300 años ya de antigüedad. Y bueno, se le encarga precisamente a un arquitecto muy famoso de allá de Guadalajara, que también es uno de las personas que anduvo reconstruyendo la Catedral de Guadalajara, pues sobre todo las columnas. Se le encarga hacer este hospital para el cual tiende a abrir en el año de 1848 y desgraciadamente cierra en el año de 1896 solamente con 50 años de funcionamiento. Y también se cierra por una circunstancia bien curiosa. Si ustedes tienen la oportunidad de googlear, e inténtenlo, si tienen una computadora por ahí mientras nos están escuchando, googleenlo. Si tienen la oportunidad, verán que en las paredes hay pequeñas tumbas. Y durante una época hubo una epidemia de cólera. Entonces al momento que llegaba el agua, entraba porque habían filtraciones y caía directamente sobre los cuerpos que estaban apilados en las paredes, sobre los cuerpos que estaban precisamente ahí, y todo el caldo completo de las personas que estaban putrefactándose iba a dar al piso. Ese panteón se cerró precisamente por una falta de no precisamente por una falta de higiene, sino por la cantidad de cosas que podían agarrar también las personas, enfermarse. Era un foco de infección, más que nada por eso fue que lo cierran. Si lo quieren googlear, googleen el Panteón de Belén en Guadalajara. Y bien, una de las cositas que nos hicieron pasar por el recorrido, porque nos dan un recorrido bastante coqueto, te cuentan algunas historias en la mañana y en la noche son completamente diferentes. Eh, Nos topamos con una por la cual es también muy, muy, muy famoso este panteón. Y es precisamente porque en una de las tumbas se encuentra Ignacio Torres Altamirano, que tal vez el nombre no les diga absolutamente nada. Sin embargo, si lo buscan, es la tumba de alguien que le conocen como Nachito. Sobre el año del 12, más o menos sobre el 12 de mayo de 1881, en la ciudad de Guadalajara, nace Ignacio, nace Nachito, en una familia pues no tan adinerada, una familia de clase media. Nace, pero sin embargo el niño empieza a presentar algunas cosas que para la época la mayor parte de gente creía que eran embrujos, que eran maldiciones. Este niño le tenía un profundo terror y pánico, pánico completo a la oscuridad. Desde pequeño, desde que tiene uso de esos ojitos, se da cuenta que cuando no hay luz, empieza a llorar, empieza a sentirse incómodo, empezaba a patalear y sus papás trataban de ver la manera de cómo callar al niño y no pasaba hasta que encendían velas e iluminaban la habitación que que el niño se callaba. Pasa alrededor de un año y la gente comienza a tenerle un poquito como de aversión a este niño, porque piensan que el niño fue embrujado, porque piensan que el niño tiene una maldición. Entonces piensan que algo está persiguiendo a Nachito, a Ignacio Torres Altamirano. La gente empieza a murmurar y empiezan a ver esas pues pequeñas leyendillas que van pasando, sobre todo cuando eran pueblos muy pequeños. Guadalajara no era tan grande en 1880. La gente murmura, la gente dice. Sin embargo,
Solamente la familia conoce qué es lo que le pasa y a pesar de que tratan de llevarlo con médicos, con brujos, no encuentra una explicación por la cual el niño le tiene un pánico horrendo a la oscuridad. Inclusive en la casa donde ellos se encuentran, todas las habitaciones se encontraban abiertas, de igual forma, todas las ventanas, sin utilizar para esto cortinas, se encontraban completamente abiertas, para que no hubiera problema con Nachito. En una ocasión, esto, para ser preciso, en el año de 1882, el día 24 de mayo, a la edad de casi 2 años, recordemos que Nachito nació en 12 de mayo, casi a 10 días de que él cumpla 2 años, sucede algo que le cambia completamente la vida a la familia Torres Altamirano. Empieza en la ciudad de Guadalajara a llover, y empieza a llover de una manera muy pesada, de esas que se le conocen como trombas, y empieza a correr aire, y empieza a llover de costado. En la casa de la familia Torres Altamirano se encontraba totalmente iluminado con velas la habitación de Nachito, para que él pudiera descansar adecuadamente. Se da la casualidad de que los papás estaban completamente dormidos y que por el ruido que había de la tromba, por el ruido de los truenos y la lluvia, no se percataron de que una ráfaga de viento abrió la ventana, apagando completamente las velas de la habitación de Nachito. Apaga las velas y el momento de que abre la ventana, Nachito se despierta y al abrir los ojos, penumbra total. El niño comienza a desesperarse, comienza a llorar, comienza a patalear, completamente desesperado porque no puede estar en la oscuridad completa. A pesar de tratar de llorar y hacer el ruido suficiente, no es tanto para que los padres se despierten. Y es tanto el miedo que tiene Nachito, que desgraciadamente sufre un paro cardíaco y fallece en ese momento. En esa mañana los papás, esa mañana del 24 de mayo de 1882, los padres de Nachito en la mañana se dan cuenta que él falleció. Nachito, presentando un rictus de miedo, se encuentra con la carita arañada, hecho bolita, teniendo por muerte un paro cardíaco fulminante, simplemente porque no soportaba la oscuridad. Ellos, pues, resignados, van al Panteón de Belén, pues simplemente para dar cristiana sepultura a su hijo. Lo colocan, y si ustedes llegan a ir al Panteón de Belén, lo van a poder notar. Una vez que lleguen a la entrada, giren a la derecha, y acaso unos 25 metros, tal vez menos, se podrán encontrar la tumba. Sin embargo, hay una pequeña cosita diferente que ha pasado. Bien, resulta que los primeros días que Nachito estuvo enterrado en el panteón, cada noche, durante al menos 10 días, el cuidador, el velador del panteón, encontraba el ataúd del niño fuera de la tumba, como si alguien se hubiera atrevido a hacer una maldita maldad y sacar al niño. El cuidador se da cuenta de que el ataúd está fuera de la tumba y dice y piensa, quizás fue obra de saqueadores, porque era también muy común en esa época que algunos muertos los enterraran
con joyas. Algunas de las criptas y algunos de las tumbas también tenían letras que estaban bañadas en oro, así es que era muy común que trataran de robarlas. Él simplemente no le presta más atención, lo vuelve a enterrar y así pasa al día siguiente, que lo vuelve a encontrar fuera de su tumba. Vuelve a pensar lo mismo y al día siguiente, y al día siguiente, y más bien a la noche siguiente. Y así durante 10 días estuvo el cuidador dándose cuenta de que habían algo o alguien sacado a este niño de su tumba. Él da aviso a los padres y los padres llegan y pensando la gente de que era una maldición, empiezan a correr rumores y empezaron a ver mal la tumba de Nachito. Sin embargo, los padres idean algo. Mandan a hacer un ataúd específicamente diseñado para esa pequeña criatura. Pero este ataúd es de mármol y es de piedra y con cantera. En él colocan una losa y encima de él colocan un pequeño lugarcito donde va a ir dentro de esa pequeña tumbita el ataúd de Nachito. Aquí vamos con esto. Imagínense que la mayor parte de muertos eran enterrados, pero en este caso es como si pusieran el ataúd por fuera. Y así es, si van al Panteón de Belén, van a encontrar la tumba del niño Ignacio, que su ataúd se encuentra afuera. Obviamente ahorita, por tantos años que han pasado, pues ya suponemos se ha de haber desintegrado. Sin embargo, esa tumba, que tiene el ataúd por fuera y que tiene obviamente una losa con la cual lo taparon, tiene una pequeña abertura por la mitad. En esa abertura se la dejaron sus padres para que al menos los rayos de luz de las estrellas y de la luna pudieran alumbrar a Nachito. De igual forma, pusieron 4 pedestales alrededor de su tumba con las cuales cada noche prendían antorchas para que iluminaran a Nachito. Y hasta la fecha, la gente menciona que se llega a ver el niño en la noche, tratando de buscar con quién irse. Hay algunas personas que exageran un poco las historias, alegando que hay alguien, un niño por ahí, pidiendo chocolates, pensando que es Nachito. Sin embargo, recordemos que Nachito murió a la edad de 2 años. Él no podía caminar, él no podía hablar. Hay otras tumbas muy cerca de ahí, de donde se encuentra la capilla principal, el mausoleo principal. A la derecha hay 3 tumbas de niños. Posiblemente sean los fantasmas de esos niños. Sin embargo, hay muchas fotos en las cuales hay justamente la imagen de un niño pequeño en el suelo. Y él tentativamente sí pudiera ser Nachito. Actualmente, a las personas que van tienden a dejar carritos o pequeños juguetes para él. Y si tienen oportunidad de googlearlo, si tienen oportunidad, búsquenlo. La tumba de Nachito del Panteón de Belén. Y verán esa tumba con la pequeña abertura a un costado para que la luz del sol entre. Las 4 esquinas que tienen unas pedestales para que puedan poner antorchas y muchos juguetitos que le han ido a dejar. Coméntanos, tía Clau, ¿qué nos dicen? Ah, Lavina Araceli dice, hace años ahí hubo una exposición llamada El rostro de la muerte,
Son cuerpos que conserva el doctor Mario Rivas Sousa, maestro de ciencias forenses en Guadalajara. Fue impresionante ver restos de personas fallecidas por diversas causas. Y en ese escenario fue impresionante. Claro, estamos hablando de que en el Panteón de Belén también lo utilizan mucho para fotografías de novios, así por extraño que sea, Ujú. y quizás un poquito irrisorio nos tocó ver, y eso pueden googlearlo no, más bien buscarlo en YouTube. Por allá hay un video de una quinceañera con unos efectos increíblemente chafas en el Panteón de Belén. Y se ve súper frustrada. Dice Ese, Alondra Lira, disculpen, ¿lo subirán a YouTube? tal vez. Yo creo que sí, nada más hay que descargar el audio y lo subimos, pero lo subiríamos mañana, el audio. Este, bueno, queríamos comentar que, bueno, sí, hay niños que sí aprenden a hablar a corta edad, pero creo que 2 años sí es como demasiado pequeño. Apenas si Sí, empiezan a pronunciar unas unas cuantas cuantas palabras. palabras. Además, estamos hablando de que Ujú. apenas iba a cumplir los 2 años. Y recordemos que ese panteón sí tiene muchos niños enterrados aparte de Nachito. Digo, en el recorrido vimos bueno, vimos tres ataúdes por fuera que eran como que los únicos que estaban así, que eran juntos, que estaban tres juntos. Entonces, nos estaba contando el que estaba dando el recorrido que alrededor de los pasillos era donde se enterraban a los niños. Digo, es algo muy particular porque pues no es algo que pase en todos los panteones o que lo hagan en todos los panteones. Y y aparte del de Nachito, que es también el que está por afuera, pero ese está como más específico, por así decirlo. Sí, se nota muy, muy, muy especial la tumba de Nachito. Además, aparte en el recorrido, hay muchas, muchas más leyendas. Digo, otra de las muy icónicas también es de dos irlandeses, ¿no? Ujú. Que la gente les va también a dejar cosas, dinero, lo que quieran, eh, porque ellos son unas personas increíblemente buenas. Por ahí también está otro médico, ¿no? Un médico que le van a... Era un médico que nació como con bueno, con bueno, capacidades diferentes. Tenía muchos problemas, estaba muy Ajá. enfermo también. Pero era de esas personas que son pues ricas, pero pues estudian y creo que si no puse, bueno, si puse atención, que a los 5 años ya estaba estudiando medicina o algo así, entonces son como de esos niños prodigio que ya a los 16 o no sé, ya terminan con carrera y especialidades. Y entonces esta persona lo que hace es de que se dedica a dar atenciones a los pobres. Entonces cuando la gente que tenía dinero se acercaba a él, los mandaba a volar. No los atendía, pero pues recordemos que era una época en donde había muchas epidemias y era muy difícil de controlarlas. Y pues en una de tantas él falleció y es uno de los cómo dijo el muchacho que se llamaban? Ah, los de la pared. Se va el nombre de las especies de criptas, pero no me recuerdo Bueno, el por nombre. así decirlo, las urnas, bueno, es una de las urnas más llamativas de ahí porque está tallado en mármol. Entonces, tiene cosas muy particulares que los otros no tienen. Ese tiene un escenario que nos explicaron bastante bien el significado, pero ah, yo diría que mejor, o sea, si tienen la posibilidad de ir pronto a Guadalajara o no, yo creo que sí debe de haber fotos en Google. Pueden googlearlo y está muy padre los detalles de esa De esa cripta, se cripta. podría decir. Ajá. Búsquelo como el doctor del Panteón de Belén. Y es cierto, no eran irlandeses, eran escoceses. Escoceses. Exactamente, eran escoceses. No, no eran precisamente nichos. Tiene otro nombre que hace alusión a como los palomares, que es, bueno, la manera como hacen sus nidos las palomas. Am, También otra de las cosas muy, muy, muy particulares que tiene el Panteón de Belén es la historia del árbol del vampiro. Y a decir verdad, ustedes dirán, no mames, un vampiro en México. Pero estamos hablando de que esto sucedió en el año de 1800
para ser preciso, de 1848 a 1896. No, no es un mausoleo. Por ahí alguien dijo que lo cremaran y con eso se quitaban de sus detallitos. Em, Era lo en- que apenas le contesté, que no era tan fácil no, cremar, no fácil, sino que no era correcto para la iglesia incinerar a incinerarlo. los difuntos. Estamos hablando. Tiene básicamente pocos años cer- que ah, se acepta. si tiene cerca de 40 años que la cremación dejó de ser eh, un- una bronca para la iglesia, porque antes el hecho de que cremaran a tu familiar era un problemón que te metías con la iglesia, y lo cual era, no recuerdo específicamente la bula papal, porque fue a través de una bula papal que hicieron ese cambio, pero no tiene más de 40 años, créeme. Bien. Am, ok, estábamos hablando acerca de los vampiros. Sí, exacto. Em, la mayor parte de gente que nos contó acerca de la historia del árbol del vampiro fue de un vampiro en México. Estamos hablando de que las tradiciones vampíricas, estamos refiriéndonos a toda Europa. Y a pesar de que aquí sí teníamos algunas especies de vampiros, pues no se apegaban directamente a las cosas que mencionaban. Por ejemplo, Bram Stoker o Anne Rice, aunque esos ya son relativamente muy jóvenes a diferencia de esas épocas. Am, Se da la oportunidad de que nos cuenten esto. Y resulta de que en la ciudad de Guadalajara, en una tantas, llega un personaje de Europa. Diferentes fuentes lo citan, algunos como el señor Don Jorge, otros lo mencionan con otros apellidos. Realmente también es parte de lo de las leyendas, de que conforme van pasando los años van cambiando tanto. Dijémoslo en Don Jorge. En este caso, llega esta persona, un personaje alto, más alto del promedio mexicano, que estamos hablando de la época de 1880 y tantos. Llega esta persona completamente trajeado a comprar algunas propiedades en la ciudad de Guadalajara. Conforme van pasando los días, comienzan a haber reportes de animales que estaban totalmente secos. De esas historias, la gente empieza a decir que tenía dos orificios en el cuello y se encontraban secos porque los habían, o más bien les habían chupado la sangre. Como saben, en esas épocas se daba mucho la superstición, se daba muchísimo, y comenzaron a plantearse algunas cuantas ideas. Sin embargo, empezaron a pasar muchos días, y para ser preciso meses, en los cuales aparecían muertos por todos lados, y empezaron a mirar con muy malos ojos, muy malos ojos a este personaje, a don Jorge, puesto que él venía muy bien trajeado y solamente salía de noche. Una de las cosas que comentan, y muchísimo, es de que esta persona tenía una piel muy pálida y que empezó la gente a tenerle miedo, que empezó la gente a pasar más tiempo en sus casas cuando era de noche, al grado de que empezaron a ver estos mismos eh, crímenes, si se pudiera decirlo así, pero ya con gente. Empezaron a encontrar cuerpos de personas con la sangre totalmente sustraída y con orificios en el cuello. En Guadalajara empezó a haber pánico, se empezó a ver gente que le tenía un chingo de miedo a esta persona, y empiezan a dar toques de queda para que a las 6 de la tarde, para que precisamente a las 6 de la tarde la gente regresara a sus casas. Había unas campanas dispuestas en algunas iglesias que era el sonido definitivo para que la gente regresara. Bien, ahora
Bien dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y sí, en una de tantas la gente se hartó de esto y se lo achacaron directamente a don Jorge. Así es que en una noche decidieron ir a buscarlo y no lo encontraron. Y a la siguiente noche trataron de hacer una redada y tampoco lo encontraron. Parecía que él se les estaba escondiendo. No fue hasta que alguien decidió ponerse como carnada y decir, ¿sabes qué? Yo me pongo como carnada con tal de que lo agarren. Y así sucedió. Se da la oportunidad de que esta persona avisa a los demás justamente cuando lo encuentra. Y lo encuentran precisamente con una víctima, que era esta persona que se dejó. La gente lo agarra, le avienta una red y lo llevan a punta de golpes a un lugar donde, pegado a un árbol, con un machete logran cortar un pedazo de madera y comienzan a sacarle filo a este. Comienzan a sacarle punta. Y, tal como lo dictan los libros que hablan acerca de vampiros, tratan de perforar su corazón, de atravesarlo con esa estaca improvisada que habían hecho. Da la casualidad de que lo hacen. Le colocan la estaca en el corazón y a base de martillazos lo parte a la mitad. Pero con tanta fuerza y con tanta pinche saña que atraviesa el cuerpo de esta persona saliendo del otro lado. No conformes con eso, lo fueron arrastrando hasta el panteón de Belén. Y ahí, en una de las tumbas, lo dejan botado. Le colocan una losa encima, pero lo dejan resguardado ahí, muerto, se supone. Pasa el tiempo y precisamente de esa rama que quedó con la sangre de ese vampiro, comienza a nacer un árbol. Un árbol que va creciendo de una manera muy poco típica de los árboles, puesto que este árbol va envolviendo la tumba y el árbol tiene forma cuadrada. Va envolviendo la tumba y empieza a sacar ramas por todos lados y poco a poco, conforme fueron pasando los años, la tumba fue cubriendo, más bien el árbol fue cubriendo esta tumba. Hasta la fecha, si se tiene la oportunidad de pasar un poquito a donde está ese árbol, se logra ver todavía un pedazo de esa losa que está tapando la tumba de ese vampiro. Se menciona que cuando el árbol se seque o se caiga, la cosa que retiene ese vampiro, pues va a dejar de estar ahí y él saldrá directamente a vengarse de los familiares o de la línea sanguínea de las personas que decidieron matarlo. Y hasta la fecha, uno puede ir al Panteón de Belén y encontrar ahí la tumba de don Jorge, o más bien, encontrar el árbol de don Jorge, donde todavía se encuentra dentro de esta tumba ese vampiro que tanto mencionan las leyendas de Guadalajara. Am, Cabe mencionar que cuando fuimos en la tarde, sí dijeron que antes se podía ver un pedazo de la losa, pero que de unos 5 u 8 años para acá ya no se puede ver, porque sí había un hueco en el árbol. En el árbol, sí, así es. Este, ajá, era un hueco como si lo hubieran hecho adrede, pero ya, o sea, de un tiempo para acá le creció una rama más y ya no está Ya ese no hoyo. está completamente visible. Ajá, y pues sí, extrañamente el árbol tiene forma cuadrada y es súper frondoso y le siguen saliendo ramas por afuera. Entonces sí está como muy extraño.
Sí, bastante. Pues hay muchas leyendas más que, que se cuentan precisamente en uno de los panteones más icónicos de México, más icónicos de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara y del país que tenemos, este hermoso país con tantísimas leyendas. Antes de que vayas a pasar a otro punto, dice Mike Sandoval. Me da curiosidad que no lo hayan cremado, tomando en cuenta que en el manual para acabar con los vampiros, un manual de la Iglesia Católica, un requisito para que no regrese es quemar el cuerpo porque la estaca en realidad no los mataba, solo evitaba que escaparan. Bueno, regresamos creo que a lo mismo, o sea, de que ah, fue de noche, entonces me imagino que lo primero que les pasó por la cabeza a las personas fue lo de la estaca. Pero pues supongo que ya diciendo, bueno, lo enterramos en el panteón y pues ya que ahí quede. Estamos Este, hablando que también otra de las cositas muy comunes que llega a pasar, y sobre todo en esas épocas, es que el señor Don Cura, que es el experto en esos temas, o al menos el más versado en esas cosas, pues el güey seguramente estaba dormido, estaba echando su desmadre súper lejos, entonces la chusma y la turba de gente, cuando sí se encabronan, y ustedes lo pueden ver, pues le vale madre todo eso. Va y hace su desmadre. Y pues ya las consecuencias de lo que venga. Y nos ha tocado en México actual ver cómo a un ladrón lo agarran y el manual, en este caso las leyes, dictan que se debe llevar directamente al Ministerio Público para que empiecen los demás desmadritos. Pero a la gente le vale madre y si lo agarran le meten una madriza de su vida. Y aparte, pues ya cuando llega la policía, pues ya se los quita. Entonces no necesariamente este puede pasar eso. Pero hay de todo, ¿no? El Panteón de Mezquitán, sí fuimos al Panteón de Mezquitán, no lo niego. Estuvimos ahí, fueron como hora y pedacito, sí, pero no lo visitamos todo. no lo visitamos tanto por leyendas. El Panteón de Mezquitán lo visitamos un poquito más por tomar fotografías pues estuvimos ya hasta que nos corrieron, literalmente, porque ya a las 6 de la tarde ya lo cierran. Y otra de las historias que estaban ahí también había de una señora que la habían enterrado porque los hijos querían su fortuna. Hay de todo en ese panteón. Y simplemente para rematar este pequeño espacio, para rematar eh, como este espacio acerca de panteones, voy a hacerles un pequeño eh, detallito. Más bien voy a contarles algo que pasó no en Guadalajara, sino en la ciudad de Oaxaca. Para ser preciso, en el Panteón San Miguel. Da la casualidad de que el Panteón San Miguel es uno de los panteones también muy icónicos de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Y ahí, en ese panteón, en fechas de días de muertos, hay muchas criptas, donde en las cuales están en las paredes. Y se ve muy hermoso en fechas de muertos, como les coloca una velita a cada una de ellas y se ve iluminado simplemente precioso. Actualmente está rescatado el lugar y pese a que sigue funcionando como panteón, la misma gente tiene muchas leyendas que contar al respecto. Resulta de que hace muchos años, para ser preciso, en el año de 1931, y si tienen la oportunidad de buscarlo en YouTube, hay un documental al respecto. Se ven algunas cuantas imágenes de lo que yo les voy a contar. Resulta que en esas épocas llegó un terremoto que le dio en la madre completamente a la ciudad de Oaxaca. Y si tienen la oportunidad de ver ese documental, es en YouTube, insisto, búsquenlo como Terremoto en Oaxaca 1931. Van a encontrarlo. Resulta de que la ciudad se cae completamente, se deshace completamente todo esto y había una epidemia de cólera.
Curiosamente, en el panteón, algunos muertos se salen, puesto que le da en la torre completamente la edificación del panteón, dejando expuestas las torres, dejando expuestas las criptas, dejando expuestos muchos de los cadáveres que estaban ahí. La gente, con miedo a que fuera a expandirse la cólera, va y le prende fuego a los difuntos. Y si se tiene la oportunidad de ver ese documental, van a encontrar que ahí hay el video, un video realmente viejo, de eso, de las tumbas con fuego, de muchos difuntos a los cuales les prendieron fuego. En esas épocas, las calles del panteón, o más bien las casas que estaban casi enfrente del panteón, en la parte de atrás y a los costados, pues no existían. Se da la oportunidad de que hagan la renovación de este panteón y a la vez vender las casas a un precio un poquito más tranquilo, más módico, puesto que está cerca de un panteón y no mucha gente lo quiere. A alguien se le ocurre vender esos terrenos y los compran y comienza la edificación de casas. Dentro de esa edificación de casas, a alguien se le ocurre la magnífica y pendeja idea de tomar tierra prestada, tierra del panteón, porque el panteón se encuentra a desnivel, se encuentra mucho más alto que las casas que se encuentran en la parte de atrás y a los costados. De nuevo, Aide, el documental se llama, o puedes buscarlo como Terremoto en Oaxaca de 1931. Bien, a la gente se le ocurre tomar esa tierra para llevársela a sus casas y con ella construir. Un maldito y craso error realmente. Porque, y eso no solamente de ahorita, sino lo cuentan desde hace mucho, en esas casas, realmente en esas casas, se empezaban a aparecer muchísimas cosas. Muchísimas. Ahora, esto terminó entre comillas hasta determinado momento en el cual los propietarios de esas casas donaron dinero y pusieron mano de obra para volver a reconstruir ese panteón. Sin embargo, algunas personas, hasta la fecha, no pusieron absolutamente nada. Y sobre todo en la calle de atrás del Panteón San Miguel, porque así se le conoce y pueden buscarlo en Google Maps, hay casas que te cuentan muchísimas historias acerca de todo ello. Y precisamente me tocó conocer a una chica que vivió ahí y me contaba que cada noche le da un pánico enorme pasar por esa calle. Cuando ella regresaba de la escuela, porque iba en la técnica número 6 sobre el Boulevard Eduardo Vasconcelos, ella regresaba y tenía que pasar ese enorme recorrido a un costado del panteón, pasar por las canchas de fútbol y frontón que se encuentran atrás de la escuela secundaria técnica número 6, hasta llegar a su casa. Pero le daba un pánico enorme cuando era de noche, porque dice que desde el segundo piso donde ella se encontraba, y para maldita suerte la ventana que estaba dando al panteón, podía ver en un mezquite que se encuentra ahí, como en la noche había cosas y personas arriba, en las ramas, riéndose, como se escuchaba que alguien aventaba piedras a la ventana, para ser preciso, desde el mismo panteón. A esas fechas, bueno, el panteón tiene si tienen la oportunidad de buscarlo en Google Maps, el panteón tiene unas paredes bastante altas, que no cualquier persona tiene la oportunidad de subirse, de colarse y sobre todo de tener los malditos huevos de estar hasta la parte más profunda de este panteón, simplemente para andar asustando personas. No hay motivo.
no tienes que demostrar nada. Ella decía que esa casa y otras les hacían eso constantemente y cada pinche noche pasaba lo mismo. Le montaban piedras, le aventaban pedacitos de roca. En la puerta dice que encontraban algunos como si fueran pequeños puños de tierra que les dejaban en la puerta. Tierra muy icónica, porque la tierra de ese panteón tiene un color muy especial. Y si en alguna ocasión tengo la oportunidad de ir, les voy a tomar foto para mostrarles cómo demonios se ve esa tierra. ¿Cómo se llama el panteón? El panteón se llama Panteón San Miguel. Se encuentra, pues para ser preciso, muy cerca del Boulevard Eduardo Vasconcelos. Esta amiga mencionaba de que no solamente pasaba de que en las noches le aventaban pequeñas piedras y que veía cosas encima del árbol. Dice que para suerte muy cabrona, su papá le dispuso, ya más grande cuando ella se metió a arquitectura, le dispuso pues un respirador pero con vista a la calle. Se da la casualidad de que dice que pasaba a altas horas de la noche y aunque ella pues tenía las ventanas con cortinas, siempre sentía cuando algo malo pasaba. Y recordemos que está en un segundo piso. Dice que varias ocasiones ella tenía que ponerse su Walkman, imagínense en ese tiempo, Walkman, Discman más bien, para no escuchar que alguien tocaba el vidrio de su habitación. Dice que trataba de cerrar y, aunque estaba bien iluminada, a veces veía cómo pasaban cosas, luces afuera de su ventana. Se daba la casualidad también de que a veces abría esta y ahí, enfrente de la pared del panteón, veía niños dándole la espalda a ella. Niños que no tenían ropas de esta época, según las palabras de esta Luna. Luna, si está escuchando, gracias por tantas historias. Dice que encontraba niños, a veces 2, a veces 3. Dice que la mayor parte, o más bien la mayor cuenta de niños que llegó a ver en una noche, fueron 6. 6 niños. Algunos sin brazos, algunos sin piernas. Pero todos dándole la espalda, como si estuvieran mirando hacia el panteón y hacia esa pared. Dirían, pues quizás era únicamente alucín de esta chica y realmente no. El señor padre de Luna, el señor Martín, un abrazo hasta donde esté. El señor Martín nos cuenta también que en una ocasión él estaba durmiendo con su esposa y dice que estaban tranquilamente durmiendo, descansando. Y de repente tuvo esa sensación, tuvo esa extraña sensación cuando alguien te mira. Dice que la habitación estaba casi a oscuras, salvo la ventana que estaba abierta. Dejaron la cortina abierta porque pues en Oaxaca hace demasiado calor. Dice que dentro de la poca luz que llegaba a colarse por la ventana, él abrió los ojos y trató de mirar hacia todos lados, pero algo le decía que no lo hiciera.
Sentía, al momento de abrir los ojos, al momento de ver a su esposa enfrente, se daba cuenta que ella estaba teniendo una pesadilla por las gesticulaciones que más o menos se llegaban a ver con esa luz que entraba. Y saben, dice que se armó de valor y empezó a voltear despacio, muy muy despacio, para ver si es que había algo en la habitación. Y poco a poco se dio cuenta de que a la base de la cama, más bien a los pies de la cama, había algo que estaba parado. Había algo... Cuando él lo cuenta, realmente te espanta la manera como lo cuenta. Porque al momento de ver su rostro es tan de miedo, con tanto pánico que le da al señor Martín el contar eso. Dice, yo tenía un miedo enorme, cabrón. Quería voltear a ver hacia cualquier otro puto lado. La verdad, no quería voltear, pero sabía que algo estaba ahí. Algo estaba a los pies de mi cama, viéndonos. A mi esposa y a mí. Mi esposa estaba teniendo una pesadilla. Yo no podía despertarla. A pesar de que le agarré su mano y la apreté mucho antes de empezar a voltear, ella no se despertaba. Ella no se despertaba, cabrón. Dice, y empecé a subir la mirada y con lo poquito que de la luz alumbraba la habitación, a la base de la cama, dice, noté una figura grande. Dice, como del tamaño, como de unos 50, unos 60. Pero al momento de que estaba ahí, empecé a verlo desde donde estaban mis pies y empecé a darme cuenta de que era algo que tenía pelo y era cada vez más alto de lo que pudiera llegar a ser mi perro, cabrón, porque pensé, quizás era mi perro, pero no, cabrón. Empecé a verlo y me di cuenta de que era la figura de algo. Dice, era como si estuviera viendo un puto chango, cabrón. Era un puto simio lo que estaba ahí, pero de noche, cabrón. Y no podía verle el puto rostro. Solamente veía que tenía pelo y era increíblemente grande. Dice, tuve un chingo de miedo y por Dios que me dio un chingo de miedo. El poder y el querer gritarle. Dice, mi mano quiso estirarse para prender la luz. Y yo no podía dejar de verlo, cabrón. Dice, y lo que me dio un chingo de pánico es que en determinado momento esa madre abrió los ojos. Y lo noté que abrió los ojos porque la luz se reflejaba directamente en sus ojos. Y pude saber que estaban ahí, me estaban mirando directamente. Dice, tenía un chingo de miedo, cabrón. Y antes de querer apagar la pinche luz, antes más bien de prender la luz, estiré la mano. Con lo poquito de fuerza que tenía de voluntad, traté de estirar la pinche mano para poder encender la luz sin dejar de verlo, sin dejar de mirarlo. Dice, estiré mi mano y sentí el contacto. Y justamente cuando estuve a punto de prender la luz, sentí como algo o alguien con una fuerza sobrehumana me agarró la pinche mano, cabrón. Dice, me agarró como si alguien estuviera apretándote con dos manos, la tuya, una mano tuya, apretando con dos manos, con esa fuerza, cabrón. Dice, sentí un chingo de miedo y lo que empecé a hacer fue, empecé a patalear. Dice, creo que le pegué a mi esposa, cabrón. No me acuerdo. Dice, realmente no me acuerdo cómo rayos fue. Y le metí un madrazo al apagador. Dice que se levantó y estaba la habitación
completamente vacía. Su esposa se levantó, también espantada, porque, pues, obviamente él la despertó. Y dice que su esposa le preguntó que qué estaba pasando. Él le comentó, y antes de que él le terminara de decir las cosas, su señora esposa, que en paz descanse, señora Laura, donde esté, un abrazo, su señora esposa le cuenta, ¿sabes qué? Yo estaba soñando horriblemente, cabrón. Dice, porque estaba soñando que tú estabas dormido y estaba soñando que algo entraba por la puerta. Estaba escuchando cómo algo entraba por la puerta y se venía arrastrando. Dice, empujaba las cosas al paso que iba, y a pesar de que yo quería asomarme, no tenía la fuerza para poder encender la luz. Y eso que la luz la tienes de tu lado. Y esa cosa venía y se paraba mientras yo me daba cuenta de que esa cosa no tenía buenas intenciones. Dice, realmente cuando me despertaste en buen momento, porque una de las cosas que estaba pasando es de que esa cosa me estaba comiendo los pies. Es de que esa cosa estaba masticando mis dedos, comiéndome la planta de los pies, y yo no podía dejar de verlo. Y se estaba riendo mientras yo estaba completamente paralizada en la noche. Y tenía la forma como si fuera de un chango, un simio, algo así. Y se estaba comiendo mis pies. Dice, ahorita que me despertaste, la verdad me sentí muy alivianada, pero ahorita que me estás contando, tengo un miedo increíble. Esto cuando lo cuenta, o más bien me lo contaba este alumno, el señor Martín, lo contaba con tanto fervor, lo contaba con tantísimo miedo. Dice que trataron de llevar a curas, trataron de llevar a que bendijeran la casa, y no sucedió. Seguían pasando cosas. Y la cosa que definitivamente hizo el cambio, lo que hizo el cambio, que la señora Adriana, que era la abuelita de Luna, y la señora Laura, que era la mamá de Luna, fue que las encontraron muertas en esa casa. Encontraron sus cadáveres. ¿Cómo fue? No se sabe. Pero dicen que fue de un paro cardíaco a ambas. No se sabe cómo pasó, más que el señor Martín, cuando llegó a la casa, las encontró a la señora en su mecedora y a su hija a un costado de ella, como si ella hubiera tratado de cargar a su mamá, y las encontró ahí, muertas a las dos. Y a pesar de que él trata de contarlo con la mejor manera, él encontró a su esposa y a su suegra muertos. Sí. Por ahí me preguntan que si entendieron, sí. La señora Adriana, que era la abuelita de Luna, y la señora Laura, que era la mamá de Luna, las encontraron muertas ahí. Y ya lo que cuenta el señor Martínez de que,
después, cada noche, cuando se hacían los rezos de los 7 días, él escuchaba cómo dejaban caer canicas en la parte de arriba, cómo dejaban caer canicas. Pero más allá de que dejaran caer canicas los días subsecuentes, dice que ese maldito ruido no lo dejó en paz. Y es hasta la fecha. Es hasta la fecha que no puede escuchar que una canica cae. Porque cuando estaban velando a las 2, él pudo escuchar ese mismo ruido como de una canica en donde estaba la pequeña ventanita que se pone en los ataúdes de su esposa y de su suegra. Escuchaba ese sonido y toda la familia y todos los amigos de la familia escuchaban ese mismo sonido, el sonido de una canica que rebotaba. Y bueno, chicos, con esto acabamos esta transmisión un poquito rápida de unas cuantas leyendas de lo que vimos en el Panteón de Belén en Guadalajara, Jalisco, y otra que nos remitimos al Panteón San Miguel en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo todos sus comentarios y a toda la gente que se quedó un ratito aquí junto con nosotros para escucharnos. El audio se va a quedar hasta el día de mañana, que lo voy a recuperar y lo subiré a YouTube para que también puedan escucharlo cuando gusten. De igual manera veremos la manera de cómo poder subir estas transmisiones a Spotify. Así es que lo agradecemos realmente de parte mía, de Clau. Gracias por estar junto con nosotros en esta noche. Gracias por seguirnos y sobre todo gracias por aguantar hasta ahorita. De verdad lo agradecemos tanto. Los esperamos en la siguiente semana o no sé cuándo nos demos otra oportunidad. Pero créanme que regresaremos con más historias de cosas que nos han contado, hemos visto, nos han pasado. Gracias a todos y pasen buenas noches. Y pues, si es que escuchan algo, justamente en ese momentito antes de empezar a dormir, justamente donde el sueño está casi a punto de vencerlos, espero que estén bien cobijados y que no tengan esa pinche maldita curiosidad de voltear a ver qué hay en el cuarto, que no tengan esa curiosidad de saber qué más hay, que no tengan esa maldita curiosidad de querer voltear y quizás toparse con algo que los está viendo. Espero no los asusten esta noche. No sienten que alguien está observándolos mientras duermen. Yo me taparía muy bien y no sacaría los brazos esta noche. Descansen. Pasen muy bonita noche. Mi nombre es Luis Daniel Cabrera. Me conocen como Danyael. Gracias. Nos andamos viendo luego. Y exacto. Algo como lo cual dice uno de los usuarios que nos está comentando acá, tal como lo menciona Burgos Ismael. Tal vez ustedes piensen que están solos, pero de la misma forma como ustedes llegan a sentir el aire, saben que está ahí, pero no pueden verlo. De la misma forma que no puedan ver estas cosas, no significa que no estén ahí, junto con ustedes. Bien, ahora sí, a descansar. Pasen muy buenas noches. Nos andamos viendo en otro capítulo. Descansen.
Y si pueden dormir, pues adelante. Si es que pueden dormir. Buenas noches.